En el prefacio del libro de la doctora Heath, Ayudar a morir, el escritor John Berger nos cuenta una impactante historia sobre cómo y dónde murió un anciano que vivía en las montañas. Una historia que bien merece una reflexión y sobre la que os voy a hablar en este vídeo. Estamos en el canal Hablemos del final de vida y precisamente hablar del final de la vida, de la nuestra o de la de nuestros seres queridos, es lo que puede evitar que suceda lo que le ocurrió al anciano de esta historia. Un hombre de 95 años vivía en su granja en las montañas donde había vivido siempre. Su mujer había muerto hacía años y sus hijos se ocupaban de la explotación ganadera mientras que a él le dejaban hacer. Él mantenía cierta autonomía, aunque se movía con dificultad, pero seguía una rutina estricta que le daba seguridad. Leía su periódico, preparaba su comida, pensaba en sus cosas, recitaba sus oraciones, pero siguiendo esa rutina se sentía seguro en un espacio que conocía muy bien, porque sus hijos, aunque habían reconstruido la granja, habían preservado ese espacio donde él se movía en su habitación y la cocina. Un día lo encontraron tirado en el suelo, inconsciente y con aparente dificultad respiratoria. Se asustaron y empezaron a llamar a todos los lugares que se les ocurrió, y finalmente consiguieron que vinieran los bomberos para llevárselo al hospital más cercano. Eso sucedía sobre las 10 de la noche. Unas horas después, a las 5 de la madrugada, el anciano moría en urgencias sin apenas atención. Murió alejado de su micromundo conocido, en un lugar extraño y hostil para él. Nadie tuvo la culpa, pero probablemente fue una mala decisión la de pedir un traslado al hospital, al menos desde el punto de vista del anciano, desde el punto de vista de lo que él hubiera deseado que se hiciera. Lo que sucedió fue que una actuación compulsiva, es decir, no pensada, aunque desde la buena intención, por supuesto, convirtió algo que era natural, que muriera una persona de 95 años, en algo antinatural, que muriera en urgencias y prácticamente desatendida. Y el caso es que esto no es una situación anecdótica, sino que es relativamente frecuente que personas pasen las últimas horas de su vida en un cubículo de urgencias o incluso en una ambulancia porque alguien tomó la precipitada decisión de trasladar al enfermo. Y llegados a este punto hay que distinguir entre lo que es decidir y lo que es reaccionar. Reaccionamos ante una situación aguda llevados por la emoción, por el impulso que nos invade, por el deseo de actuar rápido sin pararnos a pensar si vamos a hacer realmente lo más conveniente. Y en esta reacción pesa mucho la inercia de que hay que hacer algo, hay que actuar, hay que buscar una solución. Porque tenemos miedo de no hacer lo correcto, lo suficiente, y porque en el fondo no queremos aceptar la posibilidad de que se produzca una muerte. Y entonces corremos en busca de una solución sin pararnos a pensar si realmente existe esa solución y si no sería mucho mejor quedarnos tranquilamente a acompañar al enfermo. Claro, es muy difícil escapar de esta inercia que es muy poderosa. Y la única manera de escapar es haber hablado con anterioridad todos estos temas, para así poder ser coherentes a la hora de tomar las decisiones. Si las cosas las hemos hablado con calma, las hemos reflexionado, hemos valorado las diferentes opciones con todos los protagonistas, cuando llegue el momento de tomar la decisión no tendremos que improvisar, sino que ya estará pensado. Y entonces no domina la emoción, sino que domina la razón, y es cuando podemos decidir en lugar de reaccionar. Y por eso es tan importante haber dedicado un tiempo a hablar de estos temas con anterioridad, y no solo en el caso de enfermos en situación paliativa, que podemos contemplar la muerte como una posibilidad más o menos cercana, sino también en el caso de personas que por razón de edad avanzada o de cronicidad, pues no es pequeña la posibilidad de que un día suceda una situación aguda que obligue a tomar decisiones. Entonces hay que pensar, ¿qué es lo que haremos? ¿Qué es lo que quiere el enfermo que hagamos? ¿Qué es lo que querría que hiciéramos, suponiendo que ahora ya no esté en condiciones de decírnoslo? ¿Qué le hubiera gustado? ¿Qué nos había dicho antes o qué había manifestado? Si ocurre algo, nos iremos al hospital, nos quedaremos en casa. ¿Con qué soportes contamos? ¿A quién llamaremos? Todo esto hay que tenerlo pensado. Pero claro, para plantearse esto, antes es imprescindible dejar de negar la posibilidad de que la muerte ocurra, porque si negamos esa posibilidad no vamos a hablar de nada. Es entonces cuando sí que podemos sentarnos a dialogar, a prever, a planificar y de esta manera cuando llegue el momento poder ser fieles
a los deseos y a la voluntad del enfermo, que es el auténtico protagonista, no nosotros, en lugar de seguir nuestros impulsos, aunque sean desde la mejor de las intenciones. Y así, cuando las cosas están habladas y consensuadas, en el momento en que surge la situación, conectamos con aquello que ya tenemos pensado. De la misma manera que un plan de evacuación de un edificio sirve para que en caso, por ejemplo, de incendio, la gente sepa por dónde tiene que salir y lo que tiene que hacer, en lugar de ponerse a pensarlo, porque en ese momento no va a poder pensar en nada. La inercia nos arrastra a actuar, a hacer, a tratar de resolver, a llevar a cabo un último intento por salvar, y podemos sentirnos culpables si no hacemos todo lo posible o si no realizamos todo aquello que el protocolo nos dice que supuestamente tenemos que hacer. Pero claro, nos hemos de poner en la piel del enfermo, nos hemos de parar a pensar y ponernos en su lugar y ajustarnos a eso en lugar del protocolo. ¿Qué es lo que preferiría él o ella? ¿Dónde querría estar? Y ahí es donde estará casi siempre la respuesta que nos ha de dar la tranquilidad de que sí estamos haciendo lo correcto. Por tanto, y para acabar, si tenéis cerca a una persona vulnerable, por edad o por enfermedad, os invito a que hagáis esta reflexión. ¿Tengo claro lo que haríamos en el caso de que un día se produzca una complicación aguda? Piensa en ello y háblalo con quien corresponda. Saludos y hasta el próximo vídeo.